les va? Bienvenidos, esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas, si la temperatura polar nos lo permite, si no nos congela en el medio. Acá estaremos. Tenemos mucho para contarles en esta semana que inauguramos, donde está pedida una próxima sesión especial. Estos son los principales títulos. Para el miércoles se oficializó esta sesión especial, va a ser a partir de las 12 horas, se va a debatir varios temas, pero los principales es la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario y les contamos todos los detalles. Y no va a venir al final el jefe de gabinete. Vieron que se picó todo en un momento, se levantó y se fue y estaba la duda sobre si iba a volver para responder más preguntas, pero porque lo volvieron a citar. Pero el jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo que no va a asistir. Impulsan la exención del impuesto al cheque para los consorcios. Esto es una propuesta del diputado Martín Tetaz. Ya lo presentó este proyecto de alivio fiscal para poder reducir el valor de las expensas. Qué temón, ¿no? El valor de las expensas, ni que hablar. ¿Cómo andas, Debbie? ¿Cómo va, Meli? ¿Todo bien? Bienvenida. Igualmente. ¿Todo en orden? Todo en orden, con perfecto. Frío, pero bueno, bien. Pero armando ya la semana, que viene con bastante información. Exactamente, como vos decías, Guillermo Franco no va a venir. Se me viene a la mente la canción de Babasónicos. No va a venir, sí. Pero ojo que va a haber actividad en el Senado, más allá de eso, aparentemente. No sesión, pero se impulsan temas calientes. Y acá en diputados vamos a ver si finalmente se reúne el quórum para avanzar con dos proyectos de ley que de alguna manera incomodan al gobierno de Javier Milei. Claro. ¿Cómo andas, Gonza? Al final, Francos, viste, hizo lo que yo hubiera hecho, porque vos me preguntaste. Te escucho, tenés razón. Te dije, yo no vengo. Si me trataron mal. No, es cierto. ¿Cómo andás, Meli? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, quisiera agarrar un pedacito nomás de la bufanda de... Ahí te convido, porque es larga. Es larga, ¿no? Entonces, si me recorto un pedacito... Después te convido. Bueno. Y entramos los tres ahí abajo. Sí, re. Sí, pero tendremos como que juntar todo. No es la de Lenny Kravitz, ¿te acordás de esa frazada que se colgaba? Pero totalmente. casi. Ni la del poncho de, ¿cómo se llamaba? Cuando celebró la ley de las provincias frías. Ay, sí, Ramón. Ramón. Los sí, hechos de Ramón. Ramón, exactamente. Sí, que celebró con el ponchazo. La frazada, el frazadazo. El frazadazo, Uy, ¿se qué acuerdan? tiempos. Sí, qué tiempos aquellos. Bueno, es qué semanita que se nos viene, ¿eh? Después de mucha tranquilidad en diputados, hablando políticamente y sobre todo por la actividad en sí, se vendrá una semana con sesión especial. Sí, y son los últimos, en realidad las últimas sesiones porque se viene el receso, no es formal el receso de medio término, de invierno, pero en general sucede eso, ¿no? Sí. Que hay como una merma de la actividad en julio. Se frena un poco. Sí, a partir de lo que sería, creo que es lunes 20 o 21 de julio y hasta los primeros días de agosto. Claro, las segundas semanas de julio, las dos últimas semanas de julio. Sí. Y también tuvimos un presidente recargado que hizo muchas declaraciones en un streaming. Sí, en un streaming donde se hizo un programa a beneficio para aquellos hogares de perros, donde justamente hacen todo tipo de tareas de recibirlos, de tratar de cuidarlos, de alimentarlos, hasta conseguir un hogar. Con una campera de YPF. Claro, la campera de YPF que en algún momento... Es el mameluco que usa para estar con los perros. Exacto. Y como cayó con su perro, Coan, y el perro... Conan. Coan, eso es. Claro. Te fuiste a otra gestión. Te fuiste a otra gestión. Te fuiste al menemismo puro. Al menemismo puro te fuiste. Exactamente. Pero fue un buen lapso, fue muy divertido. Porque hablando de YPF, las privatizaciones... Todo tiene que ver con todo acá. Exacto. Y con Thor, que es el perro de su hermana Karina Milei. Que estaba ahí también en el streaming. Exactamente. Sí. Que en un momento el conductor osó decirle cosa o coso al perro. Aplicaron correctivo ahí. Conan. Dijo, uy, esta cosa que me trajiste hermosa. No. Y ahí Karina Milei le dijo, en un modo de confianza. La última vez que le dijeron cosas a estos perros, eché a esa persona. Es verdad. Aplicó correctivo ahí mismo. Ahí, clarito. Bueno,
ahí como para Todo que muy no nos, normal, ¿no? Claro. para que no nos aburramos, estamos todavía con el coletazo de esas declaraciones. Jugó Messi el fin de semana, dicho sea de paso, no Es le fue verdad. nada Dicho sea de bien. paso, exactamente. Hablando de argentinidades. Colapinto Perdió quedó con el 15. PSG, claro. Colapinto ya a mí me hartó ya el mundo Colapinto, ¿eh? ¿Sí? ¿Te aburrió? Sí, me aburrió, me aburrió. Bueno, No, volvemos a al nadie le fútbol. importa Ahora que a mí me vuelve aburra. algo de tenis, el Wimbledon o algo claro. de Bien, eso. algo de Arranca tenis, la- algo. Y arranca Algo la de temporada de tenis. césped. Ahí La va, temporada de eso. césped. Bien. Y hablando del fin de semana, ayer fue donde justamente en Radio Rivadavia, Guillermo Francos habló no solamente de lo que significó su paso por el Senado, sino que también respondió un poco a los dichos en la red social X de Cristina Fernández de Kirchner, donde habló justamente de críticas, obviamente hizo al plan económico de Javier Milei, respondiéndole de que tal vez no le llega, a ver, a modo en broma, pero respondiéndole en serio, diciéndole que básicamente no le llegaba bien la información estando en prisión. Es más o menos lo que quiso que no le llegaban bien chicanear los políticamente Guillermo Franco, respondiéndole a Cristina Fernández de Kirchner, y además aclaró esto que mencionábamos en los títulos, Meli, de que finalmente él no va a venir al Senado, de que ya le han faltado el respeto, que él ya respondió, que el informe está presentado y que de esta manera quería esperar que básicamente se informe primero en el Senado antes de que lo haga él en una declaración. No podría estar más de radial. acuerdo. La verdad, me parece. Y él dijo, no voy a lugares donde me faltan el respeto. Claro. Hay que avisarle a Francos que va a tener que volver en 2 meses. No, está bien. Y vino y presentó el informe de gestión. Yo digo, más allá de lo que pensemos, me parece una cuestión como, digamos, también lógica. Después, él cumplió con su obligación y dejó su informe. Después, qué sé yo, después está lo que decís vos sobre modos o agresiones que vienen a la inversa y que entonces se genera todo un clima que no está bueno. Bueno, pero antes de desviarnos, Debbie, vos trajiste un proyecto del diputado Chumpitaz. Exacto. Che, hace Bueno. mucho frío. Sí, acá está frito. Bueno, Yo acá abajo también estoy con la frazada de Ramón. Muy bien, muy bien. Me la dejó por Ahí acá. Estoy acá tonto. ¿Encontraste la frazada De Ramón. Tengo la ¿En serio, frazada de Ramón. Bueno, es un proyecto de ley impulsado exactamente, como vos decías, por el ex diputado del PRO, que hoy tiene un bloque aparte, junto con una diputada de su provincia, Santa Fe, que se llama Futuro y Libertad. Bueno, ¿de qué va esta iniciativa? Es un proyecto que busca que los argentinos en el exterior vuelvan a la Argentina. De alguna manera, repatriar a aquellos que se fueron del país por distintas circunstancias, ya sea por inseguridad, cuestiones económicas, lo que fuere. Ahora te voy a contar un poco más. ¿Qué es lo que propone Chumpitaz en este proyecto de ley? Facilitar el retorno, la erradicación y la reintegración social y productiva de argentinos que residieron en el exterior durante más de 3 años. Ese sería el eje, el foco de su proyecto de ley que presentó en los últimos días. Y para eso, para justamente fomentar que argentinos que estén afuera vuelvan a su país, propone beneficios impositivos, crediticios, previsionales, laborales y educativos para esas personas. Acá te traje algunos, pues son más, la verdad, pero si no se iba a volver engorroso. Por ejemplo, la exención del pago de ganancias durante el primer año de erradicación, para aquellos que se vengan justamente a la Argentina. La exención de bienes personales por 3 años para activos repatriados e invertidos en el país. También acceso a créditos subsidiados. Espera, Sí. me perdí con lo... No me perdí, pero quiero pensar qué serían los bienes repatriados. Por ejemplo, un auto. Sí, por Claro, ejemplo, por una ejemplo. maquinaria o lo que fuera, o si Perfecto. invertís en el país, por 3 años no pagás bienes personales. Perfecto. Después, acceso a créditos subsidiados para la vivienda, Claro, equipamiento y el equipamiento. y emprendimientos. También reconocimiento de aportes jubilatorios que hayas hecho en el exterior. La simplificación de títulos y estudios, básicamente que no sea un engorro tramitar si te recibiste en el exterior o lo que fuere, o tus hijos. Después, prioridad de vacantes escolares para hijos. Asistencia para trámites familiares. Reducción de contribuciones patronales para quienes contraten argentinos retornados. ¿Qué es lo que dice Chumpitaz entre sus fundamentos? Que este proyecto no subsidia la nostalgia, atención con esto, sino que invierte en capital humano argentino. Queremos que vuelvan con herramientas, reglas claras y un Estado que ya no los expulse. Este es básicamente el proyecto de ley de Chumpitaz. Bien, está bien. Bueno, en realidad
sobre todo con todo el debate que hubo estas últimas semanas con el tema de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se habló mucho sobre los científicos y especialistas en innovación que en otros momentos de la Argentina se fueron, es la famosa fuga de cerebros y que armaron su vida en general con mucha capacidad económica en otros países que los recibieron. Estos proyectos de repatriación también son comunes en otros países del mundo, donde en algún momento de la historia se han visto despoblados o sin generación siendo Chumpitas un diputado cercano al oficialismo, que se referencia en las ideas de la libertad, yo empezaría por que se valore los recursos humanos que hoy están, por ejemplo, en el Garrahan, que este año, por ejemplo, hubo 200 personas que renunciaron al Garrahan y estamos viendo que muchos trabajadores, muchos científicos y demás, ni siquiera es que se van del país, empiezan a volcarse a las aplicaciones de movilidad porque les es más rentable manejar un auto que ser científicos, médicos, lo que fuere. Entonces podrían empezar por retener a los recursos humanos que están acá, ¿no? Sí, claro, pero específicamente... La óptica capaz que es otra. No, entiendo, pero claro, digo, no, pero específicamente y más allá de, bueno, ¿por qué no ponen el acento acá? Yo, analizando solamente, digamos, estas políticas que tienen por objetivo traer talentos lo que se llaman los talentos de exportación, o sea, talentos que se fueron por razones exclusivamente económicas, personas que por ahí por la misma tarea acá se morían de hambre literal y entonces buscaron un futuro en alguna otra parte. Repatriarlos tiene que ver con que ese potencial humano, ese capital humano venga a nuestro país y genere ingresos y dividendos y genere dólares, porque también ese cerebro trabajando desde acá sigue trabajando para el exterior cobrando en dólares. Sí, sí, totalmente eso. Entonces, o en una empresa acá que aporta valor acá a la Argentina y demás. Pero lo que digo es que se están preocupando por la fuga de cerebros cuando tenés ahora mismo gente que se está yendo justamente por esto, porque los sueldos siguen siendo bajos y tenemos el caso de científicos del CONICET o del Garrahan, lo que fuera, que están, o el INTI, el INTA y demás, que no se está atendiendo y ahí también tenemos fuga de cerebros que ni siquiera es que se van del país, sino que se vuelcan a otros trabajos que, si querés, no aportan lo que él busca que sea científico o lo que fuera, que aportan valor agregado. Sí, es que es lo que llaman los talentos de exportación o los servicios de capital humano, de servicio humano, que es esto, es gente que no importa en qué lugar del mundo vivan, están generando un valor agregado en la cadena de producción. Y ese talento argentino, ese talento local, es un talento muy valorado en el mundo, te lo dicen porque básicamente lo que prima es como la idiosincrasia argentina, resiliente, muy intelectual. En general el argentino, digamos, hablando a grosso modo, se ha formado en niveles terciarios o universitarios. Es raro que un talento de exportación no haya alcanzado una formación universitaria. Y bueno, tiene que ver con, me parece a mí, una política que tenga como por objetivo traerlos de regreso y que todo esto se genere acá, sobre todo buscando el atractivo de distintos lineamientos económicos, no solamente estos, sino distintos, ¿no? Pero estoy también de acuerdo con lo que vos decís, que son dos cuestiones que se cruzan, yo creo. Pensando en el impacto fiscal y en lo que mira siempre el gobierno de la nación, que acá estás dando subsidios y demás, digo, algo que por ahí te implicaría menos impacto fiscal es retener a los trabajadores del Garrahan, que lo mínimo que están pidiendo es que se les pague la canasta básica familiar y estamos perdiendo un montón de talentos por sostener el equilibrio fiscal y ahorrar en sectores que a la larga te va a salir más caro por sostener este equilibrio fiscal. Sí. Igual yendo al punto de este proyecto puntual de Chumpitas, me da la impresión de que no necesariamente lo que se busca es volver a traer un capital económico o que esté apuntado directamente a la economía, sino más bien al hecho de una política social de aquellos que se fueron enojados, aquellos que se fueron por no tener oportunidades, vuelvan al país y se sientan cómodos y agasajados en su país. Que tu proyecto no sea armar las valijas, decía en un momento Chumpitas. Pero igual son las dos cosas, Gonza. Son las dos cosas. Porque ese talento que vos repatriás, que vos lo tenés de vuelta y lo incorporás, por ejemplo, a una industria, lo incorporás a un emprendimiento, lo incorporás a la creación de, qué sé yo, o el desarrollo de un tipo de inteligencia artificial que te mejora el trabajo en el campo. Bueno, entonces no es solamente qué bueno, vuelvan y acá el país que tanto los quiere y los abraza, sino vuelvan y hagan ese negocio para el que se formaron, pero acá. Claro, Entonces, sí, totalmente. Me parece va de la mano.
va de la mano una cosa con la otra, pero después está el que se fue del país porque no tenía oportunidad laboral en cierto rubro, el que se iba enojado porque, no sé, se iba de viaje con la aerolínea y le cobraban más de impuestos Sí. que de lo que valía el pasaje. A ver, son muchas las variantes, me da la Hay impresión. muchísimos argentinos talentosísimos viviendo por todas partes del mundo, en los Total. lugares más recónditos, argentinos y latinoamericanos, pero argentinos particularmente, y son personas que en general se formaron, como digo, a nivel terciario y universitario en nuestro país y después no lograron la inserción laboral, no lograron que las condiciones de vida Sí. estuvieran a la altura de lo que ellos invirtieron en materia de intelecto. Y bueno, sobre todo en el año 2000, 2001, muchas de esas personas, por ahí hijos de padres que lo perdieron todo con el corralito, se fueron. Y También. son personas que hoy ni tienen pensado volver. Pero ojo, porque, y ustedes lo deben saber, porque todos tenemos personas familiares cercanas que viven en alguna otra parte, es un proceso muy doloroso y es un proceso que después, a la larga, este gen de la argentinidad que tenemos nosotros, yo lo digo así, realmente y con conocimiento de causa, por conocer otras culturas, solamente lo tenés acá. Ese gen que no importa en qué día de la semana vos levantes un teléfono, que hay alguien que te esté esperando con un mate, con un asado, con una cena. Ese gen de la argentinidad no lo encontrás en ninguna otra parte del mundo. Y si encima podés volver y las condiciones, no sé si es con este proyecto, pero tampoco sé si es con este proyecto político, eso ya es una opinión política, pero digo, haciendo un recorte de lo que significa armar tu vida en otro país y existe una política para repatriar, me parece que está bueno porque en ningún otro momento se habló de, bueno, ¿qué pasó? La idea siempre es que no se vayan, pero ¿qué pasó con los que ya se fueron? Claro. ¿Quiénes están diciendo, che, vuelvan? Total, sí, Claro. sí. Vuelvan porque este país ya no es el en el que, no sé, no sabías si podías confiar o no confiar en un banco. Ya no es ese país con el que mucha gente se fue. Y Sí, queda cristalizada esa mirada. De hecho, respecto. en la pandemia también hubo mucha gente que se fue más acá en el tiempo, jóvenes, por esto que vos decís, que trabajaban por ahí para afuera, les pagaban en dólares, lo que fuera, y era mucho más O no podían rentable. entrar esos No podían dólares. entrar esos dólares, entonces se terminaron yendo del país. Sí, hay personas que, digamos, empiezan como ese circuito para, de nuevo, para trabajar desde la Argentina para afuera y después lo que no pueden es cobrar esos trabajos, porque es tan engorroso que hacen que tengan que entrar como en todas unas maniobras muy complicadas. Bueno, se está tratando, me parece, también de simplificar todo eso. Exacto. Y todos los trámites que tiene que ver la repatriación. Claro, ¿no? y que Sobre las todo si personas que tenés se hijos. fueron, que ya se fueron, puedan volver. Bien. Sí, y después también está No esto- solo que no se sigan yendo. Exacto. Y también está esto de las exenciones por 3 años, ¿no? Que Sí, marcabas dentro del proyecto. de impuestos, exactamente. Claro. Sí, por eso tiene distintos puntos y esto que decíamos de por ahí los trámites, si estudiaste afuera o lo que sea que te facilite todo lo que es la burocracia, también de alguna manera es un incentivo, ¿no? Perfecto. Bueno, son proyectos, son propuestas. Ahora en un ratito vamos a seguir hablando con los protagonistas. Que, a ver, hablemos un poco de lo que trae la sesión especial que está convocada para esta semana. Hablábamos un poco, recién lo mencionábamos, de la emergencia pediátrica que quedó expuesto con el caso Garrahan, ¿no? Sí, exactamente. Y la otra cuestión tiene que ver con el refinanciamiento de las universidades. Sí, son 6 proyectos que están apuntados a la garantización del funcionamiento de las universidades. Hay distintas variables, pero todos apuntan más o menos a lo mismo. Y después hay 3 proyectos que están vinculados a la pediatría en general y uno en particular, Meli, que en el próximo bloque te voy a estar contando detalles, que está vinculado con el hecho de declarar al Hospital Garrahan de una manera distinta a la cual hoy está reconocida y que esto le pueda generar también dentro del mismo un presupuesto particular asegurando bueno, distintas funciones de funcionamiento del Hospital Garrahan. Tenemos la palabra de la diputada Germana Figueroa Casas sobre el tema de la emergencia en salud pediátrica. Nosotros estamos en una transición, ¿no? De si alguien quiere aplicar reglas liberales en un país que tiene un montón de reglas donde se fijan precios. Entre esos precios, digo, lo uso como precios, pero estamos hablando de salud, ¿no? Pero quiero para tratar de explicar. Son como tarifas de cuánto debe pagarse por determinadas prestaciones. Esto no es de ahora. Desde hace mucho tiempo viene con retrasos con respecto a la inflación. Entonces,
cuando uno viene atrasado con respecto a la inflación, en realidad no se trata de un ahorro, se trata de bajar todavía lo que se recibe. Ahora, el año pasado se cubrió, creo que faltó cubrir, lo estoy diciendo de memoria, un 20% de la diferencia con la inflación. Pero este año no se han dado esos ajustes. Yo vi que en lo que se acaba de publicar, el DNU de aumento de partidas presupuestarias, hay un monto que va para aumentar las partidas de salud, que espero que vaya en ese sentido. Ese nomenclador lo utiliza no solo el Estado, digamos, no sé, un fonoaudiólogo, ¿cuánto tiene que cobrar? Kinesiólogo, ¿cuánto tiene que cobrar? Sino que también las prepaga, las obras sociales, y la verdad es que cuando uno habla con gente que tiene familiares a cargo, que tiene que llevarlos a estos prestadores, hay gente que ya no quiere dar más las prestaciones, porque no puede digamos, sostenerlo a la prestación en el tiempo. Institutos que dan apoyo a las personas con discapacidad, la verdad que está habiendo un problema muy grave, psicólogos, fonoaudiólogos, todos no pueden cubrir los costos. Y eso genera un problema para los familiares que tienen, por ejemplo, no sé, un niño que necesita toda esa cobertura y se queda sin prestadores. Tanto de no solo las prestaciones que da el gobierno, que muchas veces después en casos se las termina, digamos, reponiendo a las obras sociales y a las prepagas, sino también todo el sistema de salud. Está la diputada Germana Figueroa Casas hablando sobre la cuestión de la salud y hacemos el foco en la salud pediátrica porque ahí, por ejemplo, lo que cuentan los médicos es que sobre todo los que trabajan en el Hospital Garrahan, que es un hospital modelo que atiende niños y adolescentes que están atravesando enfermedades graves, bueno, en muchos de ellos tienen que irse o a la salud privada o, como decía Debbie, dedicarse directamente a otra cosa y hay algunas enfermedades que requieren de una subespecialización por parte de los profesionales que al irse ellos también se quedan desarmados sus equipos y quedan esos niños sin la posibilidad de un tratamiento. Recuerden que los niños de todo el país se atienden en el Hospital Garrahan, es un hospital que si bien funciona en la ciudad de Buenos Aires, atiende a los niños y a las familias de todo el país. Por eso también se sabe del compromiso humano que tienen que tener aquellos profesionales que no solamente atienden las cuestiones biomédicas, sino las cuestiones sociales, ambientales, psicológicas y emocionales que inciden en el desarrollo o la evolución de ese cuadro de salud. Pausa breve, chiquita, ya volvemos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24.
este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Orden del día,
De lunes a viernes, 11 horas. Seguimos adelante en Consenso y nos vamos a ir a saludar a nuestra próxima invitada. Está la diputada Añeta Vela del otro lado de Democracia para Siempre. ¿Cómo le va, diputada? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Con un poco de frío, ¿no? También, sí. me digas. ¿Cómo sabía, diputada? Acá estamos también helados. Bueno, Helados. sí, así es. Diputada, a propósito, ahora vamos a hablar de lo que se viene para la próxima sesión, pero justo recién estábamos conversando acá con mis compañeros sobre, bueno, porque usted integra, por eso me interesa su opinión, particularmente la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que se reunió la semana pasada, porque queremos saber qué se está haciendo en materia legislativa, parlamentaria o política para repatriar todos los talentos vinculados a la ciencia, a la tecnología y a la innovación que se han ido del país y que no han regresado porque no han encontrado acá un futuro promisorio en función de lo que han invertido para, bueno, para formarse, para especializarse. ¿Vos me lo preguntás respecto de este año? Sí, ¿O respecto de otros momentos? No, a partir de ahora. Claro, en otros momentos hubo distintos programas de erradicación. No, yo creo que no hay ninguna voluntad por parte del actual gobierno de repatriar ningún talento, digamos. Me parece que eso va a quedar en manos de algún sector privado que tenga intenciones de desarrollar parte de alguna industria que nuestros investigadores, nuestros científicos estén perfeccionándose en otras partes del mundo, o bien en el próximo gobierno, ¿no? Claramente no es una prioridad el desarrollo científico-tecnológico como política pública para este Estado. Claro. Hago esta diferencia respecto de otro tipo de gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente nada, porque eso requiere un accionar conjunto de los organismos de ciencia y tecnología, de las universidades, del propio Estado, pero también del sector privado, ¿no? Digo, hay cosas que se podrían hacer. De hecho, yo hace unos años presenté un proyecto para mejorar las condiciones, para generar algún tipo de incentivo impositivo para aquellas empresas que contraten y armen áreas de desarrollo y contraten doctorados o maestrandos en las áreas específicas de esos desarrollos. Bueno, ni siquiera se discutió esto, por supuesto. Esto yo ya lo presenté hace 3 años. Sí, 3 años, en el año 2022. Ni siquiera se discutió. Me parece justamente esas son las políticas que hay que llevar adelante si uno pretende tener o sostener aquí en la Argentina un sistema científico-tecnológico vigente y que además pueda aportar y agregar valor justamente a la producción. Pero bueno, me parece que hoy no es una prioridad del actual gobierno. ¿Qué tal, diputada Débora Durieta? La saluda. Hola, Débora, Estoy ¿cómo un poco estás? abriada. No, está en el polo. Ay, no, por favor, pero ¿estás en el polo? Sí, estamos en el transmitiendo polo. desde el Ahora polo? le vamos a Algo poner así. por postproducción unos copitos de nieve. Unos copitos de mientras nieve, exactamente. Mientras ella habla. Otro tema que a vos Terrible. te interesa y mucho, que esta semana se va a tratar en la sesión, tiene que ver con el financiamiento universitario. Bueno, obviamente los 2/3 para tratarlo sobre tabla no lo van a conseguir, van a buscar emplazar, imagino. ¿Cómo ves el tema del quórum sobre todo? ¿Estarán los 129 para empezar la sesión? ¿Cómo ves eso? Y si crees que hay alguna intención por parte del Gobierno Nacional de actualizar las partidas para universidades en caso de que prospere la sesión. Bueno, vamos por partes. Justamente lo que me preguntaban recién tiene que ver también con esto, porque en la medida en que el financiamiento universitario se sigue retrasando, tanto en términos salariales como en términos de partidas de funcionamiento, te quedas sin recursos para llevar adelante el trabajo científico-tecnológico, y eso hace que muchos otros que aún no se habían ido empiecen a optar por irse, porque indudablemente acá no pueden desarrollar sus actividades con normalidad. Hoy no tenemos el quórum. Ustedes saben que yo siempre digo la verdad. Sí, te pongo sobre la mesa.
las cuestiones. Hay muchos bloques que todavía no se han reunido y que están todavía tomando las definiciones correspondientes. Por lo tanto, hoy todavía no tenemos el quórum garantizado para poder abrir la sesión y Ujú. ya insisto en esto, emplazar, porque obviamente los 2 tercios no los tenemos, porque además hay varios proyectos que merecen además la pena de poder ponernos, hacer una apuesta en común y tratar de lograr un dictamen de mayorías, como ha ocurrido en otras oportunidades. Así que hoy el quórum no lo tenemos, vamos a esperar el día de hoy a la tarde, mañana que los distintos bloques se reúnen de manera virtual o presencial, como para saber para poder avanzar con algún dato más firme de cara al miércoles. Ujú. Diputada Tabela, Gonzalo Solabarrieta la saluda. Estaba pensando en esto que decía usted recién respecto al quórum, que suele suceder en la mayoría de las sesiones especiales. Digo esto de que a veces no está seguro, no hay cierta firmeza, pero digo, en este caso vemos que es una sesión con muchos temas, varios, desde lo que significa el hecho de garantizar el buen funcionamiento no solamente del Hospital Garrahan, sino de la pediatría en general, el garantizar el funcionamiento de las universidades, 6 proyectos vinculados a las universidades, 3 proyectos vinculados a lo que es la pediatría y así otros temas. La cuestión es, digo, si hay firmantes inclusive de proyectos que están apoyando de diferentes bloques, ¿cuál sería la traba, cuál sería el impedimento para hoy no poder asegurar el quórum? Y hay que preguntárselo a los que no van a dar quórum, porque hay distintas situaciones. Algunos tienen procesos electorales en sus provincias, entonces no quieren confrontar al gobierno. Otros están justamente discutiendo las alianzas en sus provincias y no quieren confrontar al gobierno. Ujú, Y otros, bueno, tienen perfiles los que no han dado quórum nunca en una sesión especial, por ejemplo. ujú. Entonces, bueno, vamos a esperar a que se den esos debates internos en cada uno. La verdad que sí, es una sesión. eh, yo creería que es una sesión en la cual no hay un costo fiscal, sino que es una sesión, mira, si vos me preguntás a mí, es una sesión que resguarda los valores institucionales, digo esto lo digo por el juicio por jurados y por la discusión respecto del cambio de la ley del DNU. Ujú, Cuando vos tenés, por ejemplo, nosotros hemos tenido hasta la semana pasada un fuerte cuestionamiento de Unión por la Patria respecto al funcionamiento de la justicia. Bueno, el juicio por jurados es parte de aquellas cosas que van a modificar y hacer que la justicia funcione mejor, más célere, con mayor transparencia, con menos injerencia, si se quiere, de los funcionarios judiciales. Es una manera de contribuir a esa calidad institucional. Lo del DNU le interesa a otros sectores. Está claro que no podemos no puede ser más fácil sacar un DNU que sacar una ley en la Argentina, ¿no? Digamos, por la fuerza jurídica que eso tiene. Y por otro lado, lo demás son emplazamientos, digamos, que de ahí a que tienen que generarse las condiciones para obtener dictámenes y demás. Nosotros lo que queremos es que el Congreso esté funcionando con una agenda proactiva que no responda solo a las campañas políticas, a las campañas políticas que se están desarrollando en las distintas provincias. Por eso nos parecía que era justamente cuando debatimos en el bloque, y lo hicimos con el bloque de Unidos, de Mario Barletta, y otros 2 diputados que han acompañado la firma, lo hicimos en este sentido, tratar de conseguir una mayoría de temas que le importasen a la agenda de la gente, como había sido la sesión anterior de jubilados y discapacidad, y que además abordara un tema de institucionalidad o 2, como es en este caso, que para nosotros eran importantes para ir manteniendo un funcionamiento de la República razonable. Ujú. Diputada, se especula mucho sobre qué es lo que puede pasar ahora que la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, queda privada de su libertad respecto de las líneas sucesorias que puede haber dentro del Frente de Todos. ¿Qué cree que va a pasar en ese sentido de cara a las próximas elecciones? Si esto de alguna manera los obliga a ustedes como espacio político a alinearse en algún sentido en particular, incluso también conocer su opinión sobre lo que ha pasado al respecto de ese proceso. A ver, ¿cómo va a definir la línea sucesoria Unión por la Patria, el Frente de Todos y demás? La verdad que me excede completamente. No, primero, no soy de opinar de las internas de otros espacios políticos. Segundo, la verdad que desconozco, me falta información para poder siquiera sería irrespetuoso de mi parte siquiera hacer un análisis.
Respecto de nosotros, a nosotros no nos modifica nada, digamos. La Unión Cívica Radical, en líneas generales, está tratando de tener acuerdos de carácter provincial con muy buenos resultados, como fue el caso ayer de la provincia de Santa Fe, donde se mantuvo un frente con el PRO, con el socialismo, con otros partidos provinciales, con el propio radicalismo, y se obtuvieron muy buenos resultados. En otros casos, hay sectores que han arreglado o han pactado con la Libertad Avanza para incorporarlo en sus listas, como fue el caso de Heredero en el Chaco, y también obtuvo buenos resultados. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros acabamos de definir en una megaconsulta que hicimos en todos los comités de los 135 municipios y todas las secciones electorales, que no vamos a formar parte de ningún acuerdo de extremo, ni con la Libertad Avanza, ni con el kirchnerismo. Por lo tanto, en nuestro caso, vamos a construir una alternativa política pensando más en el 27 que en el 25, pero una alternativa política que nos permita representar a parte de la Argentina que hoy no, y de los bonaerenses en particular, que hoy no se sienten representados por ninguno de los dos extremos. Aprovecho, Dania, que sos de la provincia de Buenos Aires para preguntarte qué te pareció el veto de Javier Milei por la emergencia en Bahía Blanca, si lo esperabas por un lado, y por otro lado, si están trabajando para insistir con esa ley, o cómo viste la explicación que dieron desde Casa Rosada que se superponía con el DNU dictado por el propio, bueno, presidente, obviamente. Es que el presidente quiere gobernar a DNU y a veto, entonces no hay manera de que eso sea compatible con nada de lo que haga el Congreso. Salvo cerrarlo, digamos. Es lo único que, la única cosa compatible entre el Congreso y la metodología de gobierno que intenta hacer tener el presidente es cerrar el Congreso. No hay ninguna otra cosa compatible, porque el gobierno quiere gobernar con DNU y con veto, y el Congreso razonablemente quiere sancionar leyes. Y por supuesto, en el caso de Bahía Blanca vamos a insistir. Te recuerdo que además tenemos la mega sanción de la emergencia para el noroeste y norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe de las últimas inundaciones. Me parece que es inevitable que eso... Es más, yo hubiera tomado esa misma ley, ya que habían mandado parte de esos fondos, habían sido enviados supuestamente, hubiera aprovechado y hubiera mandado la diferencia. Digamos, no era tan complejo. Pero bueno, nada, por eso digo, son decisiones que no tienen que ver con que, aun cuando la ley diga hasta de dónde se financian las cosas, va a seguir vetándose, porque no se va a promulgar ninguna ley que no sea iniciativa de este gobierno. Esto está clarísimo. Entonces, por eso digo, no hay ninguna compatibilidad entre el funcionamiento del Congreso y la forma de gobernar que se intenta imponer desde el Poder Ejecutivo. Me interesa conocer, diputada, su opinión respecto... Bueno, si quiere también hacer una reflexión en general del Consejo Interuniversitario Nacional, digo porque más allá de los 6 expedientes que se han presentado aquí en el Congreso por parte de ustedes, de los diputados, para esta sesión, para emplazarlo, para poder votarlos, al mismo tiempo hay como un 7º proyecto que lo formuló justamente este Consejo Interuniversitario Nacional y tiene algunas ideas distintas a las iniciativas de aquí de diputados. Digo, ¿cuál es, si es que si lo ha interpretado, lo ha podido leer, este proyecto que busca ir progresivamente hacia el 1,5% como mínimo en el 2031 del PBI destinado exclusivamente a las universidades? Digo, ¿cuáles son las facetas de este proyecto que a usted le interesaría que se sumen? Bueno, primero, uno de los 6 proyectos que está para ser emplazado mañana es el del Consejo Interuniversitario Nacional. Perfecto. Porque con la diputada Osuna lo que hicimos fue presentarlo con nuestras firmas para que pudiera ingresar en la discusión. Ah, bien. Diputada... Porque si no, llevaba mucho más engorro esperar que trajeran todas las firmas y demás y no llegábamos. Sí. No, perdón que la haya interrumpido, no fue mi intención, pero le quería agradecer por su tiempo y por este ratito con nosotros. Siempre es interesante conversar con usted. Bueno, muchísimas gracias entonces. Hasta pronto. Chao, hasta la próxima. Gracias, diputada. Gonza, nos concentramos en lo que se viene para esta semana. Vos traes precisamente el tema del Garrahan. Sí, uno de los proyectos que justamente está destinado a esta sesión del miércoles, lo dijo Dania Tabela recién, la diputada de Democracia para Siempre, el quórum no está asegurado, obviamente que estamos recién comenzando la semana. Veremos si mañana martes tenemos un poco más de claridad en este sentido, en este aspecto, pero nuestra obligación es informar respecto a qué se viene para esta sesión especial. Bueno, uno de los temas principales,
además del funcionamiento de las universidades, es justamente el funcionamiento no solamente del Hospital Garrahan, sino del sistema pediátrico en la República Argentina en general, pero hemos conocido ya en las últimas semanas, ya diría en el último mes y monedas, el reclamo por parte de los trabajadores del Hospital Garrahan, sobre todo de los residentes, contando la situación que están viviendo en la actualidad y sobre todo con manifestaciones, con algunos paros que se realizaron y con idas y vueltas respecto a la posibilidad de aumentos económicos. Bueno, aquí voy a detenerme y a detallar un proyecto que es interesante, no solamente desde el título, como vemos ahí, donde se busca declarar al Hospital Garrahan como hospital de referencia nacional de alta complejidad en pediatría. Este es el primer punto interesante. Si no, fíjense que la firma de este proyecto como principio la tiene Mónica Fein, la diputada socialista dentro de Encuentro Federal, que es el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Y fíjense en el acompañamiento de esta iniciativa, quienes están justamente también poniendo la firma. En principio, Esteban Paulón, su compañero socialista, también dentro de Encuentro Federal, y dentro de este bloque está Margarita Stolbizer también. Ambos acompañan esta iniciativa de la diputada Mónica Fein, pero más allá de ellos, también están Pablo Yedlin, Daniel Goyán y Natalia Saracho de Unión por la Patria, Carla Carrizo y María Coleta de Democracia para Siempre y Álvaro González de El PRO. Es decir, tenemos aquí, por lo menos en la primera placa, una información clave y muy importante a la hora de pensar, no solamente que este proyecto pueda salir, sino también uno piensa, fíjense, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, El PRO, por lo menos con un diputado que acompaña. Digo, bueno, estos son el tipo de iniciativas que uno puede pensar que el quórum se puede desarrollar con una suma tranquilidad a la hora de comenzar una sesión especial. Pero claro, no es el único tema y por eso dentro de los acuerdos políticos a veces no alcanza solamente con un proyecto, una iniciativa o un solo tema. Bueno, cuestión, ese es el primer punto importante. La otra cuestión es ¿qué garantiza? ¿Qué es lo que dice el proyecto que garantiza al reconocer como referencia nacional de alta complejidad en pediatría al Hospital Garrahan? Bueno, en principio, lo que dicen los fundamentos de este proyecto es que garantiza su pleno funcionamiento. Cuando hablamos del funcionamiento, obviamente, hablamos de dinero, hablamos de que incluye un presupuesto. ¿Para qué? Para cubrir, como enumeramos aquí y tal cual lo dice el proyecto, para cubrir la estructura, es decir, todo lo vinculado a lo edilicio, básicamente, más allá de los profesionales, el equipamiento, porque claro, los profesionales no pueden estar trabajando si no hay jeringas, si no hay alcohol, si no hay algodón, si no hay medicamentos, si no hay elementos principales para la limpieza y para mantener justamente en las buenas condiciones que requiere el hospital. Y estoy siendo analista del primer eslabón, ¿no?, de que hablamos, ¿no?, de los recursos principales. Después hablamos de otro tipo de estructuras mucho más importantes, como pueden ser máquinas, como pueden ser camillas y demás. Bueno, garantizar la cobertura de los insumos, que es lo que decíamos recién, y también de las tareas del equipo de salud que trabajan permanentemente dentro del hospital. Recordemos, lo que estamos repasando es uno de los 3 proyectos que abarcan todo el análisis del Hospital Garrahan y su situación, y además de la pediatría o de los hospitales que se dediquen básicamente a la pediatría en general a nivel nacional. Y aquí lo que traje también, y que está dentro de los fundamentos, me parecía, Meli, uno de los datos importantes. Son muchos que vamos a repasar para entender por qué se lo quiere tomar como referencia a nivel nacional de alta complejidad en pediatría. Porque tal vez mucha gente del otro lado, la realidad es que, por ejemplo, en mi caso, por suerte nunca, será porque tal vez viví en Mar del Plata, porque nunca viví de cerca una situación de esta magnitud, pero no me tocó ver el trabajo de cerca del Hospital Garrahan. Pero quienes fueron o quienes acompañaron a un familiar, algún amigo, algún conocido, entienden de la situación compleja e importante que maneja en este aspecto este hospital. Bueno, datos oficiales que están en los fundamentos de este proyecto del Hospital Garrahan. En principio, atiende el 40% de los pacientes con cáncer del país.
El 50% de los trasplantes del país se realizan en el Hospital Garrahan. Resuelve el 70% de las cardiopatías congénitas, nada más y nada menos complejas, con una intervención en los primeros 3 meses, aquellos niños jóvenes que necesiten de una intervención en los primeros 3 meses de vida. Impresionante. Un dato muy fuerte realmente. Y me parece importante repasarlo y por eso están en los fundamentos. Y te agrego ¿no? una cosa, y ni que hablar que es el médico y su equipo de trabajo, a donde también quedan incluidos los enfermeros y todos los que hacen a la atención de un piso, a donde lo más importante es mantener el cuidado generalista de la paciente, de la salud de un paciente, y sobre todo un paciente pediátrico, ¿no? Que estén en un ambiente que esté cuidado, que sea alegre, que puedan tener siempre, recibir una sonrisa por parte de quienes todos los días los ven. O sea, son niños que están en una situación de máxima, de máximo riesgo. Son ellos y toda su familia, sus hermanitos. Claro, que van a vivir ahí, al hospital. Claro, Es eso, y que se viven ahí. instalan ahí y que están con una mano atrás y una adelante, que donde también esos chicos están por ahí durante 5, 6 meses, un año ahí, digamos, es un seguimiento. Yo les digo, o sea, todo lo que se ha hecho en materia, digo más desde lo emocional, ¿no? Que ves que son los que les cantan canciones, les llevan regalos cuando son los Reyes, la Navidad, el Día del Niño, arman festivales, van vestidos de payaso, o sea, le ponen una onda impresionante por un contexto recontra doloroso, por lo que les toca ver y atender todos los días, y también recontra duro para ellos mismos. Y eso vos estás hablando de los profesionales que se manejan directamente en lo que es la salud y la vida de los pacientes. Después tenés la otra pata, la otra ala, que son, por ejemplo, en mi caso me ha tocado conocer la historia de una persona que es la encargada de manejar la ambulancia. No sé si lo contaba el otro día, me contaba los detalles de lo que implica llevar, por ejemplo, un órgano, lo que es llevar un corazón, con lo que requiere, primero, el tráfico, el tránsito que hay en el día, la cantidad de minutos que sobrevive un órgano, que no es de que vos lo podés tener 4 o 5 girando días por toda la guardado ciudad, en un sí, freezer. obvio. No, tenés es una responsabilidad protocolo enorme. Sí, pero también pienso en los administrativos, en el personal no médico, en, Sí, que se estableció en las mucamas, en los enfermeros, camilleros. Se empezó a estigmatizar de alguna manera diciendo que había un porcentaje súper elevado de trabajadores administrativos y lo cierto es que representan cerca del 10% de la planta. O sea, se tergiversaron los números y también se lo trata de encapsular que es un hospital de la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero o de que brinda atención a todo el país. Bueno, exactamente, no sé si, no quiero interrumpir las placas. No, igual creo que ya tenemos que ir cerrando, pero traje esos datos como para remarcar, también porque están en los fundamentos del proyecto. Porque mirá lo que están difundiendo ahora en las redes sociales, los residentes del Garrahan están arrobando a todos los diputados para que den quórum el miércoles y les recuerdan que en el 2024... 354.299 niños de todo el país fueron atendidos en el Garrahan. Bueno, chicos, gracias por haber formado parte de Consenso. Nosotros nos quedamos ya sin programa. Quédense en la pantalla de TV. Llega Mauricio, llega todo el equipo para seguir contándoles. Y nosotros nos vemos mañana también acá en la pantalla de TV a las 12. Gracias a los dos. Chau.